¿Cómo así que no le pusieron atención a Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Afirmar eso es impreciso y tendencioso, y acá les voy a explicar por qué. Bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas es un foro muy particular donde se reúnen los miembros de la ¿Por ONU. qué este pedazo de tela se volvió tan representativo del pueblo palestino? Esto es una kufilla o gutra, shemak o jata. Tras la muerte de Orlando Henao y de Miguelito, Jabón se consideró pues que él era el heredero natural del cartel del Norte del Valle. Pero había otra persona que de hecho era muy amiga de Miguelito y que no le pareció lo que hizo Jabón, que se llamaba Diego León Montoya o Don Diego. Este mapa apareció en la camiseta de fútbol del Club Deportivo Palestino de Chile en 2014. El número 1 había sido reemplazado por la silueta de un mapa de Palestina según los límites originales hasta el año 1946, o sea, antes de que existiera el Estado de Israel por una resolución de las Naciones El Unidas. sistema de los derechos humanos no se habla con el sistema de comercio ni de inversión. Así, una multinacional como Philip Morris puede demandar a un país pequeño como Uruguay por implementar leyes para proteger la salud de sus habitantes. No es nada más que una pregunta que este programa intenta responder a través de sucesos históricos. En español se generó en una región muy concreta. Fueron los árabes los primeros en destilar alcohol. Los concursos de belleza tienen origen en Estados Unidos. Etimologías. Sicario viene del latín sicario, y así surge la palabra disfraz como una manera de... Voto viene de la palabra votum o deseo. Nuestra misión era entrevistar a alias Pablito, un comandante con una historia de película en la insurgencia y sobre el que gravitan toda suerte de mitos y leyendas. Esta es la Sierra Nevada de Santa Marta en el norte de Colombia. Para las comunidades indígenas que habitan allí es el corazón del mundo y desde tiempos ancestrales han vivido en este lugar. Tal vez el tema más complejo de esta crisis es la toma, o como ellos llaman, la retoma del edificio Uriel Gutiérrez, la actual sede administrativa y las antiguas residencias universitarias de estudiantes. Aquí estudiamos gente de todo el país y... Esta es la zona en el país donde se presentó la mayor cantidad de falsos positivos. Este cementerio es uno de los, tal vez el que más tiene, o uno de los que más tiene, víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Hay que dividir la foto en dos. Los personajes que son parte del gobierno, o sea, funcionarios públicos, que acá los vamos a poner de rojo, y los grandes empresarios del país, que acá van a aparecer de azul. Muy chévere. Pero, y esto es un gran pero, esto también genera una enorme barrera en la atención en salud a los pacientes. En Colombia es muy difícil que un paciente llegue a ser atendido por un especialista o subespecialista, y si hay un filtro adicional, pues los pacientes van a durar muchos meses antes de llegar a... Los embalses están en sus mínimos históricos por cuenta de los cambios climáticos impredecibles. Y como en el pasado, los colombianos no estamos leyendo bien las señales que se prenden. Aquí comienza esta serie cargada de tensión, de cortos circuitos. Lo que ven no es amarillo. Pero para explicarles por qué, necesito contarles la historia de Carlos Jacanamijoy y, en particular, decirles por qué este cuadro es tan importante para el periodismo colombiano. Dos bandos. El Frente Comuneros del Sur, entonces que era parte del ELN, y la segunda Marquetalia contra el Estado Mayor Central. O sea, se aliaron unos ex-FARC con un frente del ELN para eliminar a otro grupo ex-FARC. De hecho, en este video se puede ver esa alianza. Segunda Marquetalia y el Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué tienen en común Oprah Winfrey, el actor Jackie Chan y el multimillonario Warren Buffett con la Policía Nacional? No, esto no es un chiste. Lo que tienen en común es que todos son dueños de un lujoso avión llamado el Legacy 600. La Caravera. Más tarde, este consultor, junto al hijo de Rodolfo, Luis Carlos Hernández, el lobista Carlos Gutiérrez y Luis Adelfo Trujillo, firmaron un acuerdo en una notaría para ganar una comisión si el contrato entre la alcaldía y Vitalogic se llevaba. Pico y placa cambiará, dijo la alcaldesa Claudia. Te presento a Yeti. Con él vamos a mostrarles cómo se ejerce su derecho y deber del voto por allá en Inglaterra. Más bien cuéntenos, ¿preferirían verse como ustedes quieren o Recomendaciones para ver el eclipse. La NASA dio a conocer que en octubre las personas que vivimos en el continente americano vamos a poder ver un eclipse de sol como este. Y de acuerdo con la información oficial, uno de los países que va a poder ver este fenómeno astronómico es Colombia.
Sube, que baja, que vuelve a subir. ¿Al fin qué? ¿Nos van a subir los impuestos o no? El gravamen a los movimientos financieros, el famoso 4%. Con Nicolás Pela. Macalister Silva o Mayer Candelo. Macalister Silva. Riquelme o el Pío Valderrama. Riquelme. Palermo Falcao. Falca. Mira, te lo voy a explicar en mis palabras. Esta es una historia de pelos. Tiene que ver con un perrito. Resulta que el pasado 11 de septiembre... El título real no es Joker 2, sino Joker Folie à deux. Es decir, locura de a dos. Oscura cadena de crímenes para tapar esos asesinatos que empiezan la masacre de La Granja en 1996, sigue la masacre del Aro en 1997, pasando por el asesinato de Jesús María Valle, el abogado que relacionó estos delitos con la gobernación de Antioquia. La columna se llama Hasta pronto Choco. En aquellos días felices, cuando estrenamos sede y todavía creíamos que bastaba con trabajar duro y hacerlo con honestidad, apareció Choco. Una sala de redacción con su ritmo frenético y sus últimas horas. En dos posibles trazados que irían el primero desde Cúcuta, usando los rieles que quedaron de aquí el viejo sistema férreo, pasando por los municipios del Catatumbo, es decir, Portibú y El Tarra. Hoy vamos a hablar del desmoronamiento de las Chivas en la Liga Mexicana en Parpara. Hoy vamos a hablar de el clásico capitalino. ¡Pero de México! Las Águilas del América y de los... Nació durante la Revolución Mexicana, ya que los intelectuales se apropiaron de la imagen de la calavera sonriente porque la muerte no cuenta de un problema cultural que aún existe en Colombia. Pero Colombia es la democracia más estable. ¿Por qué carajos está Panamá en nuestro escudo nacional? Nombre en cabeza de una persona que es con la que menos hablo. Es que no, yo no los conozco. Yo me metí ahí, primer comentario. ¡Que viva el amor! ¿Qué dice el amigo? Pero bueno, a diferencia de ellos, borre los chats, los correos electrónicos y los comentarios en Facebook. Y síguenos para más consejos de cómo hacer plata amañando licitaciones en Ecopetrol. La ilusión. El universo de Pedro Páramo es una ilusión definida de ambas maneras, como esperanza y como fantasma. La ilusión. Dorotea le dice a Juan Preciado en la tumba que la ilusión cuesta caro, pues ella creyó haber tenido un hijo, pero al morir supo que nunca había sido madre. Siempre las fotografías me encantan es cuando está esa mezcla de seres humanos y naturaleza, entonces se ve como un grupo de cherpas caminando todos con su morral al hombro y al fondo se ven los paisajes de todo el parque. Como que no disfruta en ese momento por estar viendo, estar tomando y buscando el ángulo perfecto y todo. Y me puse a mirarlo como a recorrer centímetro por centímetro esa misma foto, de izquierda a derecha, y disfrutar esa imagen que estaba viendo. Soy José Ricardo Báez y los invito a que vean mis videos.